Mis padres ocupaban el asiento delantero. Yo iba detrás, triste y observando por la ventana. Aquel camino era viejo, no era una ruta principal. Partía de la ciudad a las afueras, hacia las lejanas montañas que se veían siempre en el sur. De vez en cuando, algún vehículo pasaba a nuestro lado cada cierto tiempo, pero la verdad era que el camino estaba muy solitario. La maleza y las malas hierbas crecían entre las innumerables grietas del viejo camino, y los alrededores agrestes tenían una apariencia avejentada y abandonada que me causaban mala espina. No había casas a las orillas de la carretera, solo algunos viejos senderos de tierra que se perdían en el horizonte y cercos de alambres de púas de apariencia antigua que demarcaban las lindes de los terrenos. Pero conforme avanzábamos, parecíamos introducirnos aún más en un territorio que pertenecía a tiempos pasados. La razón de aquel viaje y de mi tristeza justificada: mis padres habían atravesado una mala racha en sus trabajos. Mi madre fue despedida de la fábrica de dulces donde había trabajado durante más de 5 años, debido a un cambio en la administración que provocó recortes de personal o algo así. No entiendo mucho de esos temas. Por otro lado, mi padre tenía un pequeño negocio de comida rápida en el centro, pero llevaba más de 1 año quejándose de la mala marcha del negocio debido a la competencia. Finalmente, decidió dejar su restaurante, vendió todo y rescindió el arrendamiento que mantenía desde que abrió años atrás, cuando yo era apenas un niño. Íbamos en el viejo Mazda de los años 90 de mi padre, con el equipaje cargado en el techo. El resto de nuestros enseres, muebles, electrodomésticos y otras pertenencias que no cupieron en el coche habían sido enviados en un camión contratado a una empresa de mudanzas. Debíamos llegar antes que el camión para descargar todo entre mi padre y yo, ya que no alcanzaba para contratar ayudantes, aunque seguramente íbamos a tener mucha ayuda, ya que en el lugar al que nos dirigíamos había gente dispuesta a tender una mano. Mis padres eran muy devotos. Solían ir a la iglesia cada fin de semana y domingo. De pequeño, me llevaban a misa y me transmitían sus creencias, pero a medida que crecí y me volví adolescente, ya no me obligaban a asistir si no quería. Y sinceramente, otras inquietudes empezaron a llenar mi tiempo y mi mente, alejándome de la asistencia a la iglesia. Aparte de los servicios religiosos de fin de semana, mis padres formaban parte de una comunidad religiosa que se reunía algunas noches durante la semana. Era un grupo unido que se apoyaba mutuamente cuando alguien pasaba por dificultades. Cuando surgió el problema con los trabajos de mis padres, la comunidad se unió y recaudó un dinero valioso para ayudarnos. Además, una amiga de mi madre, también parte de esa comunidad, le sugirió la idea que nos llevó a mudarnos fuera de la ciudad. Según lo que contó esa amiga, existía una comunidad religiosa en las afueras de la ciudad. Eran personas de fe que habían atravesado problemas económicos diversos. Decidieron dejar sus vidas atrás para formar una comunidad en la antigua abadía del Padre Orestes. Todos se ayudaban mutuamente, y el padre de esa abadía era conocido del sacerdote de la iglesia de mis padres. No era tan fácil como parecía. Para poder ingresar a la comunidad, debíamos ir recomendados, pagar una cantidad que nunca conocí y finalmente acordar de qué manera íbamos a aportar, ya que se trataba de una comunidad algo hermética, donde todos sus miembros debían tener una función. Mis padres habían viajado un día ellos solos al lugar. Me quedé en casa de un amigo durante ese día, y cuando regresaron, solo hablaban de las maravillas del lugar, de lo amables que eran los hermanos y que todo había salido de maravilla. Tendríamos nuestro propio tráiler donde vivir. Mi padre iba a trabajar como cocinero adicional y mi madre en el huerto. Como adolescente, mi deber era ayudar a mis padres y al resto de la comunidad en cualquier cosa que necesitaran, pero además debía estudiar aplicadamente, ya que incluso en el lugar me darían educación, por lo que el asunto de dejar mi escuela dejó de ser un problema. Sin embargo, el dejar atrás mi vida en la ciudad, mis amigos, mis costumbres y mis lugares favoritos, había sido un golpe difícil de digerir.
Aunque protesté, mis padres estaban decididos e intentaron hacerme entender que nuestra situación era bastante complicada y que una oportunidad como esa no podría ser desaprovechada. Lograron convencerme cuando me dijeron que no sería permanente, pero algo en su mirada me hacía entender que probablemente la situación era tan mala que viviríamos en esa comunidad por largo tiempo, el tiempo suficiente para que mi vida diera un giro de 180 grados de manera irreversible. Según me contaron, había otros muchachos de mi edad, incluso niños. Eso no cambió mi humor y mi opinión sobre la mudanza. Sin embargo, entendía que era necesario. Sabía que mis padres, personas trabajadoras y bondadosas, no tomarían esta decisión a la ligera y en su afán de no cargarme con problemas de adultos, me ocultaban la verdadera situación económica de la casa, pero con esa decisión yo intuía que era bastante mala. Cuando el camino pasó por un sitio inquietante, con algunas casas solitarias que se podían ver en las colinas unos cientos de metros lejos de la orilla de la carretera, la sensación de lejanía y extrañeza que venía creciendo en mi interior fue definitiva. Evidentemente tales casas estaban completamente abandonadas, pues se podía ver que no tenían puertas ni ventanas, y el que estuvieran rodeadas de campos de barbecho, viejos y secos cultivos de maíz jamás cosechados, incrementaron mi repelús. ¿No es bonito, querida? Oh, sí. Un sitio tranquilo y alejado de la bulliciosa ciudad. Créanme, familia, este cambio será para mejor, lo siento en mis huesos. Dijo mi padre. No sé si estaba ciego o era penosamente insensible a la atmósfera del lugar, pero desde que habíamos dejado atrás la autopista, el paisaje se había convertido en un escenario seco y decadente que causaba una mezcla de melancolía e inquietud. Agradezco tu actitud positiva, James, pero no lo sé. Realmente sí es tranquilo, pero algo inquietante, ¿no crees? Mi madre siempre era más objetiva y claramente había captado la rareza del lugar. Mi padre le sonrió y siguieron hablando por un tiempo hasta que finalmente, cuando las montañas se veían mucho más cerca de lo que jamás las había visto, giramos hacia la izquierda abandonando el camino pavimentado para adentrarnos a un sendero pedregoso. Seguimos por unos pocos minutos más sobre ese camino de tierra, rodeados de naturaleza seca, pasto alto y los sonidos de los repelentes grillos de monte que se intensificaban con la llegada del ocaso, hasta que finalmente la vi. Un edificio grande, de apariencia antigua, reposaba solitario en medio de un paisaje seco y decadente. Se trataba de una abadía, según me contaron, un edificio más grande y elaborado que un monasterio. El que estuviera allí, en medio de la nada, rodeado de nada más que campos secos, árboles dispersos y cercos tan viejos como el mismo edificio, hacía que me hiciese muchas preguntas. ¿Por qué un edificio tan grande y elaborado estaba en un lugar tan alejado? ¿Quién lo construyó? ¿Cuándo y por qué? ¿Cómo seguía aún de pie? Y por último, pero no menos importante, ¿por qué razón vivía allí una comunidad entera? Llegamos. ¿No es increíble, hijo? Mira nada más ese edificio. Maravillosa arquitectura gótica. ¿Quién se iba a imaginar que existiera una maravilla así en medio de la nada? La primera vez que vinimos no se veía tan extraño. Bueno, ha de ser la hora, ya son las 5:30 de la tarde. Dentro de poco se nos echará la noche encima. Gracias a Dios llegamos antes del anochecer. Oh, mira, allí está el padre Orestes. Vamos a saludar. Hijo, por favor, sé educado. El padre no estaba oculto ni nada, pero solo fue cuando se movió que noté su presencia. Se nos acercó con una gran sonrisa en el rostro. Esperaba toparme con un hombre de apariencia extraña, dadas las circunstancias y el lugar, pero se trataba de un hombre de no más de 50 años. Estaba en forma para su edad y aún conservaba su cabellera casi intacta, aunque ya estuviera casi totalmente encanecida. Vestía una sotana negra y caminaba hacia nosotros con las manos en la espalda. Buenas tardes, hermano James, hermana Sofía. Los esperábamos hasta la noche. Veo que se adelantaron.
Después de saludar a mis padres, notó mi presencia. Así que ese es Chris. Buenas tardes, muchacho. Tus padres me han hablado mucho de ti. Buenas tardes, padre. Siento que el comité de bienvenida se haya limitado a un solo hombre, pero los demás están ahora en oración. Vamos, síganme. Les mostraré su lugar. El padre no parecía un mal hombre. De hecho, el lugar dejó de causarme mucha inquietud cuando vi que alguien vivía allí y que además era bastante amable. Como iba diciendo, están en oración. Pedimos por muchas cosas, entre ellas que su viaje haya transcurrido sin percances. Nuestras plegarias han sido escuchadas. Después de cruzar el cerco que delimitaba el terreno de la abadía a través de un viejo portón de metal, de esos que se usan para los corrales de animales, llegamos a la zona alrededor del gran edificio. Desde allí la abadía se veía mucho más grande, y por la tenue luz de aquella oscura tarde, apenas pude detallar los vitrales y altorrelieves de las grandes ventanas. Seguía pareciéndome sorprendente que un edificio así estuviera en un lugar como ese. Su tamaño y antigua belleza era tal que era raro que no fuera algún sitio turístico o conocido en esa región. La ciudad de donde veníamos, mi ciudad, tenía un barrio histórico y había museos y edificios antiguos con arquitectura similar. Pero este tenía algo especial. Parecía auténtico, como si en él aún vivieran los monjes y religiosos que lo hubieran construido. El terreno alrededor de la abadía era llano. Tenía algunas partes con calzada de piedra, muy vieja y tapada por la hierba seca. Había alrededor de unos 15 viejos tráiler vivienda, algunos con sus ruedas y otros sobre ladrillos y troncos, pero todos parecían no haber sido movidos en años. El lugar estaba oscuro y solitario, y la única luz que podía verse se filtraba entre las ventanas de la abadía, y desde donde estábamos podían oírse unos rezos y oraciones, evidenciando que dentro estaban todos los demás. Lo más raro entonces fue cuando noté que a un lado del edificio había varios carros y camionetas. La gente de allí parecía haber solucionado sus problemas de dinero, pues algunos de esos vehículos eran bastante costosos. Este es su tráiler. Tiene todo lo necesario para una familia pequeña como la suya. Las oraciones tardarán en terminar, así que pueden irse instalando. En unos minutos volveré con ustedes. El camión de mudanzas llegó media hora después de nuestra llegada a la abadía. Mi padre y yo empezamos a sacar todas nuestras pertenencias, hasta que poco después, el padre Orestes y otros hombres nos ayudaron en nuestra labor. Era gente de rostro amable. Nos saludaron mientras hacíamos el trabajo, y noté cómo mi madre hablaba con algunas otras mujeres que veían cómo trabajábamos. Cuando anocheció, aún no habíamos terminado de poner todo en su sitio dentro de nuestro nuevo tráiler, y el lugar dejó de ser oscuro y lúgubre, pues encendieron las luces exteriores. Poco a poco todo se empezó a llenar de vida. La gente que nos había ayudado había sido solo una parte de los habitantes, pues empezaron a llegar más que salían de la abadía. Nos dieron una cálida bienvenida, encendieron una fogata, pusieron asientos, trajeron refrigerio, y el padre Orestes nos dedicó unas leves palabras en bienvenida. Hermanos, hermanas, hoy es un día especial. No todos los días recibimos nuevos integrantes a esta gran comunidad. Una comunidad que es como una familia. Traídos aquí por la necesidad, unidos luego por la fe, mantenidos juntos por la hermandad y protegidos bajo el manto de nuestro Señor Todopoderoso. La familia García ha venido a nuestro hogar, huyendo de las desgracias del mundo exterior, de su maldad y de su hostilidad. Aquí encontrarán lo que el mundo les ha negado, y junto a sus nuevos hermanos, con Dios como testigo y benefactor, llamarán a esta comunidad hogar. Damos la más cordial bienvenida a la familia García. Disfruten esta noche, pues mañana nos aguarda un día de labor. Por ahora, es momento de alegría y confraternización. Conozcámonos y empecemos a forjar lazos que, con la ayuda de Dios, perdurarán siempre. Al siguiente día, comenzó mi nueva vida.
Las actividades arrancaban temprano por la mañana, algo que no me supuso mayor dificultad, ya que estaba acostumbrado a madrugar para ir al colegio. Lo que resultó más desafiante fueron los trabajos relacionados con el huerto y la tierra. Detrás del edificio se extendía un campo de cultivo, en parte en barbecho. Solo una pequeña sección había sido arada, y toda ayuda con manos fuertes para continuar era muy apreciada. Así pasaban los días, colaborando en labores agrícolas, ayudando en la cocina al cargar cajas y productos, contribuyendo en la restauración de partes de la abadía al llevar herramientas y materiales, y realizando una variedad de otras tareas. Sin embargo, la jornada laboral intensa concluía alrededor de las 2 o 3 de la tarde, dejándome prácticamente el resto del día libre. Durante 4 días a la semana, pasaba 5 horas estudiando. El padre Orestes se encargaba de impartir las materias de ciencias sociales y religión, mientras que una profesora joven se dedicaba a las matemáticas, física y cálculo. El resto de las asignaturas eran enseñadas por otros 3 profesores de la comunidad. Fue difícil adaptarse al aislamiento. Obviamente no me sentía solo al estar con mis padres y con tantas otras personas, pero el lugar no tenía internet, y lo único que tenía como conexión al mundo exterior era una TV con antena, por lo que los canales eran tristemente limitados. En varias ocasiones les dije a mis padres que quería ir a la ciudad el fin de semana, y frente a sus negativas, me di cuenta que hacer eso estaba muy limitado. El padre Orestes nos decía que no era necesario que fuéramos a la ciudad, que quienes traían los víveres a la abadía ya estaban designados y lo hacían solo 2 veces el mes, y que además varios de nuestros alimentos eran cultivados allí mismo. Me di cuenta que realmente, muy a mi pesar, se trataba de una comunidad bastante hermética. Era una vida tranquila, sinceramente. A falta de internet, desarrollé el gusto por la lectura, hobby que podía satisfacer sin problema, ya que en la abadía había una gran biblioteca. Había libros de todo tipo, incluso algunos considerados poco morales, para una comunidad de religiosos. Lo más tedioso eran las misas nocturnas. Se hacían dentro de la abadía en la nave principal de ceremonias. El padre, en el altar, decía unas palabras de la Biblia cortas y concisas, y después empezaba casi 1 hora de oraciones, en susurro de parte de los feligreses. Era todo muy raro. Yo había asistido a varias misas y no eran así. Aunque había energía eléctrica, las misas nocturnas se hacían con la iluminación de muchas velas y no se hacían las acostumbradas ceremonias católicas a las que estaba acostumbrado. Todo era más raro aún, porque a tales misas venían otras personas de otros lugares desconocidos, que llegaban al anochecer y se iban cuando todo terminaba. Cuando le pregunté a mis padres sobre esas personas, me decían que se trataban de habitantes de pueblos cercanos. Siempre me inquietó de qué pueblos cercanos se referían y el aspecto costoso de sus vehículos. Con el tiempo, terminé acostumbrándome a los extraños visitantes nocturnos y aprendí, por una suave reprimenda del padre Orestes, que no debía dirigirles la palabra bajo ninguna circunstancia. Comprendí, por una conversación que mis padres tuvieron una noche, que dentro de la comunidad existía una especie de jerarquía que gozaba de beneficios y responsabilidades distintas al resto del rebaño. Aunque fuéramos los más nuevos, había otras familias que pertenecían a nuestro mismo nivel dentro de la jerarquía, y mis padres desconocían hasta entonces los requisitos y méritos necesarios para poder subir en aquella pirámide, si tal cosa fuese posible. Sin embargo, ese sistema apenas se notaba, porque todos aportaban a su manera en la comunidad, y no existía una presión autoritaria real más allá que la ejercida por el padre, quien tenía siempre una actitud paciente y tolerante. Sin embargo, había ciertos detalles que hacían notar la existencia de dicha jerarquía. Había sitios dentro de la abadía que estaban vetados para algunos de los miembros. Un día que quise explorar los laberínticos pasillos y habitaciones del inmenso lugar, un miembro de la comunidad
que no había visto en las reuniones, me impidió el paso a un sector del recinto al que intentaba entrar. Me dijo que estaba prohibido para mí y otras familias, y que no debía volver más a esas zonas de la abadía. No fue muy amable, pero el padre supo de lo sucedido y reunió a otros jóvenes y niños para recordarnos y enseñarnos amablemente ciertas reglas necesarias. Sin embargo, mi curiosidad siempre fue una de mis cualidades, y en tales circunstancias probó ser un defecto que me llevó a conocer cosas que perturbaron mi pacífica y tranquila estadía en aquella abadía, que era entonces mi nuevo y único hogar. Después de varias semanas, hice amigos. Sin embargo, mis padres habían mentido, al menos no creo que de forma voluntaria, con el hecho de que hubiera otros muchachos de mi edad. Solo estaba Emma, una chica rubia, que tenía 16 años como yo. No hablábamos mucho, porque sus padres eran algo sobreprotectores y seguramente desconfiaban de mí y de mi voluntariosa adolescencia. Sin embargo, podíamos hablar en los turnos mañaneros del huerto, pero a decir verdad, era una chica con poco tema de conversación, más allá de enseñanzas de la Biblia y temas piadosos. Los demás se trataban solo de niños y preadolescentes, por lo que no tuve muchas opciones. Sin embargo, estaba Daniel, un niño de 12 años bastante avispado para su edad. Compartimos turno varias veces como asistentes de albañil en la restauración del techo trasero del ala este del edificio, y por eso empezamos a hacernos amigos. Era un chico extraño, pero no de mala manera. No andaba con los niños de su edad y prefería caminar solitario por los campos lejanos a la abadía mientras los demás niños jugaban juntos. Por eso, cuando empezamos a volvernos amigos, empezamos a compartir mucho tiempo juntos. Mis padres estaban encantados, pues habían notado mis bajos ánimos desde nuestra llegada. Ánimos que no mejoraban, a pesar de los más de 2 meses que llevábamos viviendo allí. Pero cuando mi amistad con Daniel comenzó, los días se volvieron menos tediosos. Solíamos ir a caminar a las partes lejanas del campo cuando terminábamos con nuestros trabajos y estudios, alejándonos a veces demasiado de la abadía. Daniel era curioso y me contagiaba su sed de exploración, y aunque me sentía viejo para ese tipo de juegos, lo cierto es que los territorios colindantes eran bastante misteriosos y llamativos, como viejos territorios de tiempos remotos, inexplorados y llenos de secretos. Los temas de conversación de Daniel y yo, bueno, trivialidades del día a día. Hablábamos de lo rico que eran los postres de la señora López y de cómo una vez Daniel robó unas cuantas galletas de su despensa cuando nadie lo miraba. Hablábamos de las historias de los libros que yo leía, de los chiquillos que le caían mal de Daniel, chismes de la comunidad y sus miembros, de lo mucho que a Daniel le gustaba Emma y de muchas otras cosas más. Era un niño bastante comunicativo. Un fin de semana que había sido especialmente duro en el trabajo, porque el padre Orestes y la comunidad estaban preparando un tipo de fiesta. Daniel y yo salimos a eso de las 5 de la tarde a una de nuestras exploraciones. Subimos bastante la apuesta, pues cruzamos más allá del antiguo abrevadero abandonado que descansaba bajo la sombra de un gran árbol. Ese había sido nuestro límite. Fenris, te mostraré un lugar genial. Creo que te lo has ganado. Daniel, no creo que sea buena idea ir más allá de esta parte. Ya estamos muy lejos de la abadía. Haces bien en tener miedo, mi alto y cobarde amigo. No soy ningún cobarde, solo que, joder, estamos cerca de las montañas. No lo digo para ofenderte, amigo. En serio que es de sabios temerle a este lugar. Pero vamos, estás conmigo. Este es mi territorio. Era un chiquillo con carácter. Me sentí tonto al temer, siendo un chico mayor frente a un niño que solo quería dar un paseo. Así que, vacilante, acepté cruzar aquella frontera invisible. Después de pocos minutos de caminar entre secos arbustos,
y árboles bajos de pocas hojas, llegamos a un lugar inquietante. Se trataban de varias casas abandonadas. Habría más de 20 de ellas, la mayoría construidas de adobe, con techos derruidos de madera y teja, similares a aquellas casas que había visto en las colinas en mi viaje en coche hacia acá. No tenían puertas ni ventanas, solo agujeros oscuros que dejaban entrever el desastroso y derruido interior de las viviendas. Aquí es increíble, ¿no? Lo descubrí hace tiempo. Esas casas tenían algunas cosas interesantes en su interior que guardé en mi alijo de tesoros. Qué raro un caserío en este lugar. ¿Sabes quién vivía aquí antes? Quise preguntarle al padre Orestes sobre eso, pero me daba miedo que se diera cuenta de que descubrí este lugar y me prohibiera volver. Ya sabes cómo es nuestro padrecito. El sitio en verdad me sorprendió. Caminé lentamente por la pequeña avenida de tierra que estaba rodeada de las casas, observando con curiosidad cada uno de los viejos edificios. ¿Qué tipo de cosas encontraste? Platos y cristales, una vieja cámara de fotografía, fotografías de gente y unos muñecos de madera muy chulos. ¿Muñecos de madera? Muñecos de madera, así es. Cuando estaba a punto de seguir haciéndole preguntas, vi dentro de una de las casas algo que llamó mi atención. Al entrar, vi que una de las paredes del interior estaba quemada, como si hubiera habido un incendio. Pero en aquella pared se notaba un dibujo, una vieja pintura echada a perder por el fuego. Solo lograba notar una figura humana erguida, que a sus pies tenía algo así como una multitud. O podrían ser piedras, o incluso simplemente manchas. Pero lo que sí era algo visible era un rostro taurino en vez de cabeza humana. Sin embargo, no era claro. Mi mente podría haber estado jugándome una mala pasada, porque el estado de la pared era tal que podría ser cualquier cosa. También me asusté la primera vez que lo vi. Tal vez si lo viéramos por más tiempo o lo limpiáramos, podríamos ver qué es exactamente. Pero mientras más lo veo, menos me gusta. ¿No era yo el cobarde? Te dije que hacías bien al tener miedo, Chris. Es mejor no tocar estas cosas. El padre Orestes puede ser un pesado, pero tiene razón en que a veces es mejor la ignorancia. ¿Hay más cosas parecidas en las demás casas? Vaya que sí. Este sitio es como una mazmorra de uno de tus libros. La casa grande tiene incluso un sótano, pero no se puede entrar porque el techo se le vino encima a la trampilla de entrada. Mientras Daniel me respondía, no dejé de ver la extraña figura. El niño tenía razón. Mientras más le miraba, menos me gustaba. Estaba tan deformada por el fuego que al final decidí que no había ninguna figura humana allí. Era algo más. Sin embargo, mi interpretación de aquella obra de arte retorcida cambiaba mientras más le veía. Un toro, un humano, una mujer, un niño, personas, piedras, mar, un árbol de ramas secas, uno de todos, o todo al mismo tiempo. Mis pensamientos se interrumpieron de repente cuando escuchamos un sonido como de ramas, fuera del lugar. Al ver mi reloj noté que ya eran casi las 6 de la tarde y ya el ocaso se volvía cada vez más oscuro. ¿Oíste eso? Creo que es mejor que volvamos, Chris. La inquietud de Daniel me alarmó. Decidimos salir del sitio lo antes posible. No había nadie afuera, ni tampoco ningún animal que pudiéramos ver. Empezamos a caminar a paso ligero. ¿Qué carajos estábamos haciendo allí a esas horas? Mientras volvíamos por nuestros pasos, miré dentro de otra casa. Logré entrever, a pesar de la oscuridad del ocaso, una especie de altar de madera, vacío, en todo el centro de la sala. No pude detallar más por nuestra prisa. Cuando estábamos a punto de entrar de nuevo a los matorrales por los que habíamos venido, miré atrás y no sentí el miedo de repente, sino que creció gradualmente en mi pecho, como leche hirviendo al fuego. Lo que parecía ser una figura desnuda de un anciano, o algo así, se notaba entre los matorrales allá al final de la avenida de tierra. Podría haber sido una jugarreta de mi mente,
porque la luz del día era tenue y mortecina y las sombras podrían estar creando ilusiones. Sin embargo, esa apariencia enfermiza, de cuerpo demacrado, rostro de piel deforme, allá lejos entre las secas plantas, quieto y observándonos fijamente, podría simplemente ser una jugada de mi precoz y juvenil imaginación, alimentada por los libros que leía últimamente, ¿no? Regresamos sanos y salvos, a pesar del mal rato. Cuando ya estábamos dentro de los terrenos cercanos a la abadía, nos sentimos seguros e intrépidos. Daniel empezó a reír de satisfacción. ¡Uf, qué aventura! Deberíamos ir de noche algún día. ¡Te reto! Ni lo sueñes, niño loco. El improvisado estacionamiento estaba en ese momento lleno de coches. Los misteriosos invitados nocturnos habían llegado temprano aquel día, pero esta vez no estaban dentro del salón de ceremonias, sino afuera, hablando con el padre Orestes y los miembros de la comunidad. Cuando quisimos acercarnos, uno de los hombres del padre nos impidió el paso y nos llevó junto a los demás niños al scriptorium de la abadía, el sitio donde nos daban clase. Pero esta vez habían puesto una película infantil en el gran TV del salón. No salgan de aquí hasta que el padre se los diga. ¿Entendido? Los adultos están en asuntos importantes. Sin hacerme muchas preguntas, me vi la película junto a Daniel y los demás. Ya me estaba acostumbrando a la rareza del padre y sus feligreses. Los adultos siempre han sido extraños. Y bien, ¿me mostrarás esos tales muñecos de madera que encontraste? Claro. Si quieres, cuando nos dejen salir de aquí, te los mostraré junto con las otras cosas. Ese sitio tiene muchas cosas que ocultar. Pero ahora que ya somos dos, los que sabemos el secreto y eres más grande que yo, ¿me puedes ayudar a quitar los escombros de la entrada del sótano? Seguro hay un tesoro allí abajo. No sé, Daniel. Ese sitio me da muy mala espina. Antes de que nos fuéramos, creo que vi... ¿Podrían callarse? Tratamos de ver la película. Antes de que la película terminara, el padre Orestes vino por nosotros. Cuando salimos, el ambiente del lugar era festivo. Habían puesto varias mesas con comida en el lugar de la fogata, que siempre estaba en la pequeña plaza central, rodeada de los tráiler vivienda. Los miembros de la comunidad solían reunirse allí de vez en cuando para conversar o incluso cantar alabanzas acompañadas con la guitarra de Martina. Había mucha gente. Los extraños invitados no se mezclaban mucho con los miembros de la comunidad, pero esta vez parecía que la prohibición de no hablarles se había levantado por esa noche. Daniel y yo íbamos camino al tráiler de su familia, cuando entre la multitud vi un rostro conocido. No un amigo, ni tampoco un familiar, ni un compañero de escuela o algo así, sino un rostro bien conocido en la ciudad. ¿Qué hace aquí el alcalde? De vez en cuando se pasa por aquí. Parece que es muy amigo del padre Orestes. El hombre sonreía y era más amigable que el resto de extraños. Eso me hizo entender que tal vez esos visitantes nocturnos, que venían a todas las misas de la noche, no eran pobladores de lugares cercanos como habían dicho mis padres. El padre Orestes, por su parte, grababa todo con una vieja cámara de video. Había notado que tenía esa afición. En la mayoría de reuniones y eventos importantes, solía llevar su vieja cámara y grababa lo que podía. Cuando llegamos a la vivienda de Daniel, este sacó una caja de debajo de su cama. Dentro había unas pequeñas estatuillas de madera que tenían forma humana. Todas tenían figuras distintas, pero por ciertas características parecían ser niños. Lo demás era basura, fotografías viejas de familias, platos y vasos de cristal. Solo la cámara vieja resultaba como algo de valor entre los trastos. Antes, jamás había entrado en la casa de mi amigo. Noté en una mesita cercana a su cama unas fotografías familiares. Había una donde estaba Daniel, sus padres y una niña pequeña muy parecida a él. Mientras mi amigo metía de nuevo las cosas en su caja, tomé el portarretratos para observarlo más de cerca. ¿Quién es la niña que está con ustedes en esta foto? Daniel se tomó su tiempo para responder. El rostro risueño y picarón, que
que tenía siempre se tornó sombrío, pero finalmente respondió. Es mi hermana. Bueno, era mi hermana. Oh, lo siento. Yo... Sí, y te advierto. No te dejes engañar de nadie, ni siquiera de mis padres, cuando te digan que ella solo se perdió, que volverá o algo así. Está muerta. No entiendo. ¿A qué te refieres? Que odiaría tener que dejar de ser tu amigo. Todos me tratan como un loco, que mi hermana solo desapareció, que la policía la está buscando, que el padre Orestes ora todos los días para que regrese y que Dios nos la traerá de vuelta. Pero no, ella está muerta. Me sentí incómodo en seguir con el tema, por lo escabroso que era. Pero Daniel lo tomaba con tanta tranquilidad y firmeza que no parecía inadecuado seguir preguntando. Pero vamos a ver, ¿cómo lo sabes? Daniel me miró a los ojos por un rato. Fue por tanto tiempo que me sentí incómodo. Este lugar esconde secretos, Chris. Secretos muy raros, muy feos. Yo lo sé. Sé que viste algo allá atrás. He visto cosas allá afuera y cosas en la abadía. Joder, ¿pero eso qué tiene que ver con que tu hermana está muerta? Me acabas de decir que tus padres te dijeron que se perdió. No me parecería raro en un sitio como este. Amigo, creo que deberías ser más optimista. ¿Opti? ¿Qué? En fin, solo faltabas tú que me dijeras loco. Debes entender, es muy raro que digas que está muerta. ¿Cómo lo sabes? ¿Qué pruebas tienes? Créeme cuando te digo que en este lugar pasan cosas, amigo. Mi hermana solía jugar en los campos de atrás. Una noche se perdió y mientras los adultos se tardaban preparándose para buscarla, yo ya lo estaba haciendo. Vi en los matorrales cerca al abrevadero unas figuras raras como desnudas. Parecían estar llevando algo pequeño. El problema es que lo llevaban por partes, si sabes a lo que me refiero. Al día siguiente me acerqué al lugar y vi en el suelo el pequeño calcetín de mi hermana. No se perdió y nadie me cree. Espera, joder. Si lo que dices es cierto, ¿por qué carajo me llevaste por allá? Cálmate. De día no pasa nada, ya hice experimentos. Cuando te decía que fuéramos en la noche era broma. No iría allá de noche ni por 100 postres de la señora López. Por Dios, eso que dices es muy grave, Daniel. Deberíamos contárselo a tus padres, incluso al padre Orestes. Ya lo hice, amigo. Ahora sabes por qué me tratan como un loco, pero ahora es diferente, te tengo a ti. Tú sí me crees, ¿verdad? Sí le creí, mucho más de lo que podría haber imaginado. Tal vez no lo habría hecho si no hubiera visto lo que vi en el caserío abandonado, pero no le había contado nada de eso a Daniel, y aún así él lo mencionó. Si Daniel estaba loco, yo también lo estaba. Tengo un plan y tú me vas a ayudar. Eres más grande que yo y con tu ayuda podré hacer algo que quería hace tiempo. ¿Ir a ver el sótano del caserío? Ni lo sueñes, por allá no vuelvo. No. Algo más difícil incluso. Se trata de uno de los lugares vetados de la abadía. Salimos del tráiler al ser llamados por los padres de Daniel. Esa noche tocaba socializar.